Listo. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los asistentes por estos minutos que nos van a ceder para poder conversar un poco sobre este tema que ha cobrado tanta relevancia hoy en día, ¿no? Que es la importancia de la calidad de aire en general y hoy en día sobre todo también enfocada en nuestro retorno a nuestras actividades económicas y la productividad que podamos tener, ¿no? Hoy en día se ha hablado mucho, un poco como preámbulo, de todo este tema del coronavirus y demás y de cómo combatirlo. Ya hay varias opciones, ¿no? Tenemos los protocolos de bioseguridad, tenemos las vacunas. Sin embargo, nosotros apuntamos a ir un paso más allá, ¿correcto? Estamos buscando que nos enfoquemos no en algo coyuntural, como vamos a conversar ahora, como es el virus, sino algo mucho más impactante en nuestras vidas de manera silenciosa, que ha venido siendo justamente la calidad de aire y a la que estamos expuestos todos. Eh, Ahora, antes de empezar, pues así tal cual Jocelyn me ha presentado, me gustaría presentarles quiénes somos, ¿no? En TFM. TFM es una empresa básicamente que nace de la intención que tenemos todos sus integrantes de generar bienestar y generar un valor agregado a los diferentes tipos de inmuebles en los cuales nos desenvolvemos a diario, toda vez de que sabemos que pasamos cerca del 95% de nuestro tiempo bajo techo. ¿Correcto? Entonces, la manera que tenemos nosotros de involucrarnos y de preocuparnos por el bienestar de las personas que los habitan es justamente buscando alternativas que permitan generar un bienestar a los inmuebles y que éste se vea reflejado justamente en la salud de las personas que los utilizan. ¿Cómo lo hacemos? A través de una propuesta integral que abarca diferentes unidades como son extintores y sistemas de extinción, con una planta propia que tenemos nosotros incluso para poder hacerlo. Instalaciones eléctricas, hacemos desde tableros eléctricos, luces de emergencia y otros servicios, limpiezas y certificaciones de muro cortina, saneamiento ambiental que abarca todo lo que tiene que ver con desinfección, fumigación y demás, y la unidad de negocio que es la de que hoy día genera un poco este webinar o este espacio con ustedes, que es el área de calidad de aire. ¿Sí? Entonces, pues me parece interesante definir o un poco establecer ciertos hitos, así como lo hicimos al inicio, respecto a qué es el aire y qué es con la contaminación, ¿no? Para poder después definir realmente cuál es la calidad o qué es calidad de aire. Básicamente el aire es una mezcla de gases que están en el aire y que generan justamente que sea posible la vida en la naturaleza, incluyéndonos a nosotros, y que está compuesto principalmente por el oxígeno y nitrógeno, más del 90% de su composición. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de contaminación? Es justamente cuando ciertas partículas que están en suspensión en el aire y que lo utilizan como medio de transporte, por decirlo de alguna manera, sobrepasan ciertos niveles de concentración establecidos por entidades internacionales. Y pues un poco el flujo, me parece interesante compartir con ustedes de cómo es este proceso de emisión y demás, es justamente en este cuadro, en el cual se puede apreciar pues, cuáles son las fuentes comunes, digamos, de contaminación que tenemos desde el tráfico y transporte con la quema de combustibles, las calefacciones que utilizamos, el aire acondicionado, ahora que se viene verano también, las diferentes formas que tenemos de producir energía y la propia industria que van a generar ciertos contaminantes dentro del ambiente llamados contaminantes primarios, que son los que primero emiten y ya están generando de frente algunos impactos sobre el ambiente. Y otros contaminantes secundarios que son justamente derivados de las reacciones químicas que generan estos contaminantes primarios cuando hacen contacto con la atmósfera, que se difunden y se dispersan a lo largo del ambiente, eh, generando justamente un impacto en la calidad de aire, calidad de agua y demás, digamos, bienes naturales que tenemos y que usamos,
y que van a generar también no solamente un impacto en el ecosistema, como les decía, sino también en nosotros mismos y en los materiales que utilizamos, desde los autos, los edificios y demás, que se ven afectados justamente por estos contaminantes primarios y secundarios. A todo esto de calidad de aire, o sea, de los contaminantes y de por sí toda la preocupación que ya venía desde hace varios años generándose por el impacto que tenían las personas, se nos agregó un componente más hace casi 2 años, que es justamente la pandemia del coronavirus. ¿Correcto? Hoy en día el coronavirus ha hecho que miremos un poco algo que te damos por sentado, que justamente es el aire que respiramos, ¿no? Todos nos hemos preocupado por mucho tiempo de el agua que tomamos, de la comida que ingerimos, del deporte que hacemos, las horas que dormimos, pero muy poco foco hemos hecho en el tema del aire que respiramos. Y la pandemia justamente en esta ocasión nos ha abierto esa puerta para que el ciudadano de a pie se empiece a preocupar un poco más sobre esto que ya venía siendo preocupante por varios estudios que voy a compartir con ustedes hoy. Pero un dato importante, y esta es una diapositiva que quien ha podido escuchar o de repente quien ha podido acompañarme en algún otro webinar ha visto, y es una diapositiva que me parece muy importante y siempre me acompaña. Es un poco, a grandes rasgos, o una visión un poco más macro sobre las pandemias o las enfermedades que nos han acompañado a lo largo de la historia del hombre. Y vamos a poder ver que han sido muchas, han sido varias, y esto justamente hace un poco referencia a lo que les comentaba al inicio como preámbulo, que la pandemia es algo coyuntural, el coronavirus es algo que nos está golpeando duro en diferentes aspectos, sin embargo es algo que va a pasar, es algo que va a quedar en el tiempo y como vemos también va a venir otro, seguramente en algún momento, esperemos que pase mucho tiempo para que lo haga. Sin embargo, algo que podemos determinar sobre el cuadro que estamos viendo es que, si bien es cierto, hemos tenido varias pandemias o varias enfermedades, en los últimos, o en el rango de los últimos años, se han acumulado la aparición de nuevas. Y esto tiene mucho que ver también con la calidad de aire que tenemos, que va a generar, y todos los impactos que genera el hombre realmente con su industria a lo largo del planeta, que va generando justamente que se vayan apareciendo y surgiendo nuevas enfermedades. Entonces, punto uno que me gustaría establecer es que justamente el coronavirus es algo coyuntural, al igual que cualquier otra pandemia. Y deberíamos hacer foco en él, sí, pero no perder de vista que la calidad de aire justamente es la que debemos de controlar o tratar de mejorar siempre, toda vez que hay un impacto directo entre una mala calidad de aire y nuestro sistema inmunológico, que nos hace más propensos a tener enfermedades o a generar ciertos síntomas un poco más complejos. Y para refrendar esto un poco, ¿cuáles son los efectos de la contaminación? Como les decía, es el quinto factor de riesgo de mortalidad a nivel global. Esto ya se venía estudiando desde antes del coronavirus, como les decía, y era algo que preocupaba. Incluso la OMS hizo un estudio y determinó que alrededor de 7 millones de muertes al año a nivel global estaban relacionados con efectos secundarios a una mala calidad de aire, desde problemas respiratorios, cardiovasculares, al hígado, al páncreas, al cerebro, como por ejemplo incluso un incremento o una propensión a desarrollar Alzheimer y otros problemas demenciales. Y una estadística también importante de tener en cuenta es que se ha establecido que el 91% de la población mundial vive en ambientes donde tienen una mala calidad de aire o una concentración excesiva de estas partículas en suspensión que pueden generarnos algún tipo de impacto en la salud. Y algo adicional es que Lima, por ejemplo, está dentro de las 4 ciudades más contaminadas o con peor calidad de aire en Latinoamérica. De igual forma, hay un estudio que hizo Beris Mapplecroft este año justamente, donde se centró un poco en ver qué ciudades a nivel global tenían una mayor o un mayor índice de contaminación, tanto de aire como de agua. Y estamos
como Lima, como ciudad Lima, estamos dentro de las 100 ciudades con peor calidad de aire y agua a nivel global, siendo Lima la única ciudad de toda América que está dentro de este ranking. El resto de ciudades son ciudades, como ustedes pueden ver en el gráfico, que se encuentran en Asia o en África. Entonces esto nos lleva realmente a empezar a hacernos algún otro tipo de preguntas, ¿no? De qué cosa podemos hacer para mejorar realmente la calidad de aire a la que estamos expuestos a diario, y sobre todo poder también determinar qué puntos son los que podemos mejorar dentro de nuestra vida diaria y no solamente de nuestras casas, sino también en el auto o incluso también en nuestros centros de trabajo, ¿no? Que es un poco a lo que va orientada también la reunión de hoy día. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Al final del día tenemos desde pinturas, ¿no? Con todo lo que emanan estas pinturas que se utilizan hoy en día, que cada vez se utilizan menos, pero en el Perú todavía tenemos un gran uso de pinturas que son tóxicas. Los revestimientos utilizados, adhesivos, que todo generan estos compuestos orgánicos volátiles o llamados VOX también, que en muchos casos ya estamos incluso hasta acostumbrados a respirar. No sé si les ha pasado en algún momento cuando han echado gasolina en el grifo y olemos este olor a gasolina. Hay gente que le gusta el olor a gasolina, hay gente que no le gusta, pero empezamos a preguntarnos un poquito más allá y realmente estamos respirando químicos, ¿no? Y todo esto tiene un efecto definitivamente en nuestra salud. Y pues a veces entramos a una oficina o entramos a un ambiente donde recién lo han limpiado y nuestra primera reacción a veces es decir, uy, qué rico huele, huele a limpio. Pero la pregunta que subyace a esto es, ¿cómo huele el limpio realmente? ¿No? Un olor limpio no debería tener olor en todo caso. Y muchas veces lo que estamos oliendo son los productos químicos que han utilizado para poder limpiar o generar este olor a lavanda o a jazmín que a veces ponemos en algunos ambientes de la casa misma, ¿no? La combustión de vehículos en los estacionamientos o en el tráfico, hay estudios que determinan de que el 25% de la contaminación que puedes respirar en el lapso de tiempo que estás en un auto, el 25% se genera solamente en los momentos que tienes o tráfico denso o estás parado en una luz roja, ¿no? El moho, que Lima tiene humedad comúnmente más del 90%, entonces tenemos mucha propensión a generar problemas respiratorios por la humedad, no solamente alergias, sino también pues problemas de asma, hasta problemas con la ropa, el olor, las manchas que aparecen en los cajones, en los armarios. Y como les comentaba, pues sustancias específicas en grifos, restaurantes, laboratorios y demás, propias del trabajo o de la industria en la que estemos cerca, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el CO2 que emanamos, el dióxido de carbono que exhalamos todos, del cual ya hay estudios hoy en día que relacionan directamente la mayor acumulación de CO2 en los espacios que habitamos con una mayor propensión o un mayor índice de riesgo de contagio, en este caso del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Se ha establecido claramente que ya no solamente se puede contagiar a través de gotículas, sino también del aerosol, ¿correcto? Entonces, estos son estudios que han ido saliendo en el tiempo y que nos han ayudado justamente a poder determinar opciones de mejor eficiencia para poder afrontar este problema inicial. ¿Y cuáles son los efectos de todo esto? No solamente orgánicos de manera directa que podamos ver o constatar muy rápidamente, como son el lagrimeo de ojos o congestión nasal, estornudos, alergias, hay dolores de garganta, temas de pulmón también, como por ejemplo la sensación de ahogo o tos seca, dolor de cabeza, mareos que generan poca concentración, y en el caso de la piel, resequedad o erupciones que pueden ir apareciendo por una mala calidad de aire. Incluso, no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, de repente les han dicho cuando usan el aire acondicionado y empiezan a estornudar, a veces, en algunos casos vamos al doctor y el doctor lo primero que nos dice es que lo que pasa es que eres alérgico al aire acondicionado.
y no necesariamente es que soy alérgico al aire acondicionado. Probablemente un porcentaje muy pequeño lo sea. Sin embargo, el mayor porcentaje de estas personas somos alérgicos a las partículas que el aire acondicionado está devolviendo al ambiente y estamos respirando. Entonces eso genera estornudos, sensación de alergia y demás, ¿no? Entonces, son algunos datos que creo que son importantes de conocer. Y no solamente hablar de los efectos de la contaminación, sino también cuál es el impacto en la productividad. Entendamos todos que si tengo dolor de cabeza, lagrimeo de ojos, sensación de picazón en la piel por resequedad o estornudos, definitivamente pues no voy a tener una buena capacidad de concentración, no voy a estar en mis mejores sentidos para poder tomar decisiones críticas, depende del puesto que tenga. Entonces esto tiene un impacto en la productividad directo, y que incluso lleva también a un incremento del ausentismo en términos regulares o de funcionamiento regular prepandemia, digamos. ¿Correcto? Hoy en día hay mucha gente que ya ha sido vacunada, hay muchas empresas que quieren retornar a las oficinas, hay muchas empresas que están pidiendo a sus personas que regresen a las oficinas. Sin embargo, las personas, muchos de ellos a veces quieren regresar, pero están buscando también o están esperando que tengamos algún protocolo de bioseguridad complementario al regular que nos asegure también pues, la minimización de cualquier riesgo, ¿no? Hubo un estudio en la Universidad de Harvard que se hizo justamente antes de la pandemia, en la cual ponderó todos estos factores que les estoy comentando para ver realmente cuál es el impacto económico en las empresas de una mala calidad de aire, entendiendo que justamente esta mala calidad de aire pues generaba todos estos impactos de ausentismo, mala productividad, poca concentración, y determinó que en Estados Unidos eran cerca de $7,000 por persona al año como efecto económico directo relacionado a una mala calidad de aire y las enfermedades y efectos propios de tener una mala calidad de aire dentro de las oficinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente hay un impacto fuerte dentro de las empresas que genera esta mala calidad de aire, y es importante entender justamente, y por eso quería empezar con esta parte de cuál es el impacto, qué cosa es lo que compone el aire y demás, pero también para poder entenderlo hay que dimensionar las cosas, ¿no? Pues se me adelantó la diapositiva anterior, pero pues me parecía importante que ustedes vean también un poco para dimensionar de qué tamaño son las partículas, ¿no? Un poquito entrando más en materia. Tenemos el pelo humano que tiene de 50 a más micras, esto lo medimos en micrones en realidad, arena fina, tenemos grano de sal, leucocito, grano de polen, que por ejemplo es el que ahí es donde se empieza un poco a partir realmente la visibilidad del ojo humano en realidad. Partículas más pequeñas de 10 a 15 micras ya prácticamente es muy difícil que las veamos a simple vista. Y justamente las partículas más pequeñas, o conforme van siendo más pequeñas, son las más peligrosas. ¿Y por qué es que son más peligrosas? Porque al ser tan pequeñas, y estoy hablando de partículas que van de 2.5 a menos, que ya estamos entrando al mundo de las bacterias, partículas de humo, virus y demás, son partículas que son tan pequeñas y se les conoce como partículas ultrafinas, que al entrar por el sistema respiratorio son tan pequeñas que pueden lograr traspasarlo e ingresar al torrente sanguíneo. Y a través del torrente sanguíneo llegar a diferentes órganos vitales como por ejemplo el corazón, el cerebro, el páncreas, el hígado y demás, y generar justamente todas estas enfermedades derivadas, algunas más complejas que otras, que les comentaba yo al inicio y que justamente son de preocupación de la OMS, que han generado estos cerca de 7 millones de muertes anuales de enfermedades asociadas a una mala calidad de aire, ¿no? Es porque respiramos todas estas partículas y entran a nuestro torrente sanguíneo. Ahora, pues como ven aquí tenemos diferentes tamaños que pertenecen a diferentes tipos de partículas, y para complementar esta parte visual pues les comparto este video. A single strand of human hair is about 70 microns in diameter.
Most particles we breathe are much smaller than that. Only a fraction of the pollution we breathe is visible to the naked eye. Yet what we can't see is exactly what can harm us the most. Let's take a closer look at what our eyes miss. There are 3 different size particles. Of course, the largest particles are between 2.5 and 100 microns in diameter. Dust, pollen, and mold spores fall into this range. These particles may affect the eyes, nose, and throat. Fine particles are those that are between 0.1 and 2.5 microns in diameter. These particles are small enough to enter your lungs. Wood smoke particles, dust, and bacteria are mostly in this range. Smallest of all are ultrafine particles, which are less than 0.1 microns in diameter. Tobacco smoke, soot, and viruses are in this category. By sheer number, these represent more than 90% of all particle pollution. Ultrafine particles are the most dangerous because they are inhaled directly into the lungs and absorbed into the bloodstream. IQ Air HiPer filtration is certified to filter at least 99.5% of all particles down to 0.003 microns, providing protection to those we hold dearest. Entonces, pues ya hemos visto un poco de qué compone la calidad de aire, de qué está compuesto el aire, cuál es el impacto que tiene, cuáles son los efectos que tiene sobre la salud, de dónde es que salen estas cosas, estas partículas, o qué cosa es lo que podemos cuidar para poder evitarlo. Y dimensionamos un poco qué cosa es lo que compone realmente el aire o las partículas en suspensión, qué tamaño tienen, por qué nos afectan. Ahora, la pregunta de millones es, ok, ya sabemos todo eso, ya sabemos cómo nos afecta, sabemos qué impacto tiene en nosotros, en las personas, en las empresas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué es lo que podemos implementar o qué es lo que podemos hacer para justamente mejorar nuestra salud y evitar contagio de coronavirus? Sí, pero mirando un poco más allá otra vez es ver cómo puedo mejorar la calidad de aire para mí, mi familia y mis trabajadores. ¿Correcto? Entonces, es importante comparar y presentarles a ustedes también las diferentes alternativas que hay en el mercado. No solo nacional, sino internacional. Hoy en día, y este cuadro no es de elaboración propia, sino es un cuadro de un estudio que se hizo, donde se ven diferentes tecnologías de desinfección o purificación de aire. ¿Correcto? Y aquí ustedes van a poder ver diferentes alternativas desde los filtros EPA, que son conocidos a nivel global y que tienen ya muchos años desde que se crearon, hasta alternativas nuevas o relativamente nuevas que se han ido implementando, que son más alternativas de irradiación. Digamos que podemos separarlo primero en 2 grandes grupos. Los filtros EPA, que es una alternativa, digamos, de filtrado y remoción, y las otras alternativas que son unas alternativas de irradiación. ¿Por qué es de irradiación? Porque a pesar de que podamos utilizar alternativas como plasma, fotocatálisis, iones, ozono o lámparas UVC, por ejemplo, lo que estamos haciendo en esos casos es irradiar el ambiente con nuestros químicos o electrones y demás. En el ambiente los irradiamos justamente para matar los virus y bacterias o partículas orgánicas que hay en el ambiente como medio de protección. Y se diferencian básicamente de los sistemas de filtrado, porque los sistemas de filtrado normalmente filtran partículas tanto orgánicas como inorgánicas, ¿sí? No hacen una diferenciación o no atacan solamente la parte orgánica de las partículas en suspensión, sino también van hacia lo inorgánico. Y sobre todo que las alternativas de filtrado no irradian ningún tipo de químico o agente externo al ambiente. Por lo tanto, son completamente inocuos, ¿sí?
¿Cuáles son las alternativas más comunes? Y ustedes las deben de haber seguramente visto o evaluado o de repente incluso implementado dentro de sus compañías. Tenemos filtros EPA, de los que les voy a hablar en un minuto. Tenemos las más conocidas en el Perú, por ejemplo, son las lámparas de UVC y las lámparas de iones o irradiador de iones. En un momento, al inicio de la pandemia, se empezaron a utilizar estas tecnologías de ozono. Sin embargo, y por suerte, cada vez menos, porque está demostrado que utilizar, por ejemplo, el ozono como medio desinfectante por vía respiratoria es cancerígeno. De hecho, hoy en día está prohibido su uso en refrigeradoras, en aires acondicionados, de los autos, por ejemplo. Antes, no sé si se acuerdan, hace algunos años, en el auto, cuando tú entrabas y lo dejabas para mantenimiento, a veces que te ofrecían ponerle ozono al aire acondicionado para desinfectar. Y aquellos que tenemos algún problema respiratorio, pues eso nos afectaba y no sabíamos exactamente por qué era. Es porque el ozono básicamente lo que hace es irritar las vías respiratorias. Entonces, pues genera algún problema. Y por acumulación en el tiempo puede llegar a generar problemas de cáncer de pulmón. ¿Cuáles son las alternativas que quedan? Como les decía, las lámparas UVC y las lámparas de iones. ¿En qué se diferencian ambas? La lámpara de iones lo que hace es irradiar electrones negativos al ambiente para hacer que las partículas se peguen entre ellas, pesen más y caigan al suelo. Y estén menos tiempo en suspensión, entonces haya menos riesgos de poder respirarlas y contagiarnos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Esas partículas van a estar igual en el ambiente, se van a depositar en tu escritorio, en tu alfombra o en tu computadora, y cuando limpien o cuando pase la persona de limpieza o tú muevas los papeles, todas estas partículas se van a volver a levantar y las vas a respirar. ¿Correcto? Entonces, ese es un problema con ese tipo de alternativa. Y el otro tipo de alternativa, como les comentaba, que son las lámparas UVC, lo que hacen básicamente es irradiar el ambiente con un tipo de radiación que es la más fuerte que hay, a diferencia de la UVA y UVB. Y en muchos casos se recomienda justamente que se irradie el ambiente cuando no hay personas. ¿Por qué es que se hace esa recomendación? Porque la concentración de rayos ultravioleta que tiene este tipo de alternativa, lo que hace es directamente desintegrar la unión molecular de las partículas orgánicas. La pregunta siempre es, si hace eso con partículas como virus, bacterias y demás, en su parte molecular, digamos, o del ADN, ¿por qué no lo haría con las personas que estamos dentro del ambiente o lo respiramos después? Y justamente por eso es que muchas de esas alternativas requieren que no haya personas dentro del ambiente. Al final del día, la diferencia más grande entre un medio filtrante o de remoción versus un medio de irradiación es que un medio de irradiación lo que hace es irradiar, matar, pero deja en el ambiente las partículas y las podemos respirar después, si es que limpiamos, pasamos una escoba o usamos cualquier otro medio para limpiar. A diferencia de un medio o un sistema que use filtros EPA, y ahí va a depender mucho de la eficiencia o de categoría de filtro EPA que se utilice, para poder retirar de manera completa todas estas partículas, sean orgánicas o inorgánicas, del ambiente en el que estamos. Todos estos factores, nosotros como TFM los evaluamos y hicimos un estudio bastante amplio al respecto para poder conocer cuál era la mejor alternativa, justamente para poder ofrecérsela a nuestros clientes orientados en lo que les comentaba al inicio, generar bienestar, y no solo inmuebles, sino de las personas que lo utilizan. Entonces, fue ahí donde pudimos encontrar y contactar a esta compañía, es suiza-alemana, que se llama IQR, que es una compañía que ya tiene más de 50 años en lo que es el medio de purificación o sistema de purificación de aire y calidad de aire, desarrollando tecnología de punta, en realidad, básicamente utilizando solo medios de filtrado, sin irradiar ningún tipo de componente externo dentro de los ambientes, justamente por los estudios que les he comentado hace unos segundos. Esta compañía IQR ya tiene presencia en más de 70 países a nivel global y su utilización es
no solamente para medio de empresas o compañías o corporativos, sino se utiliza en escuelas, en universidades, en clínicas, en salas de operaciones, en salas de cuidados intensivos, en ambientes industriales y demás. Y la gama de uso, perdón, o la cantidad de líneas que tenemos se amolda en realidad a cualquier necesidad que se pueda tener dentro de los ambientes, desde autos, oficinas personales, consultorios, hasta, como les he mencionado, ambientes mucho más grandes, ¿no? Un poco para que conozcan las características principales y comunes de todos los equipos de IQR, de purificación de aire, es que todos los equipos de IQR cuentan con un filtro EPA, justamente, que se llama HiperEPA, que es un nombre patentado por la compañía, que permite la remoción del ambiente del 99.5% de partículas en suspensión, sean orgánicas o inorgánicas, ¿correcto? Y que va hasta un tamaño de partícula de 0.003 micras. Como vimos un poco en el gráfico que les pasé hace unos minutos, por ejemplo, el coronavirus, que es lo que nos preocupa hoy en día, tiene un tamaño de entre 0.14 y 0.006 micras. Estamos en capacidad de filtrar la mitad del tamaño de una molécula de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo un poco más en contexto, una mascarilla que usa un médico en una sala de operaciones es una mascarilla N95, certificación NIOSH, que tiene la capacidad de filtrar partículas de hasta 0.007 micras, ¿correcto? Con una eficiencia del 95%. Estos sistemas permiten no el 95%, sino 4.5% más de eficiencia de lo que puede generar una mascarilla de médico en una sala de operaciones. Y eso, pues, tenemos los estudios que acreditan todo esto y se los puedo facilitar con todo gusto si lo requieren. IQR también certifica individualmente cada uno de los equipos antes de salir de la fábrica, de la planta, asegurando justamente que cumpla con todos los estándares de calidad que ofrece. Sus filtros son de alta capacidad y larga duración, tienen una pantalla LCD que les va a permitir a ustedes conocer, de acuerdo al uso que le den al equipo, es decir, velocidad, tiempo de uso, calidad de aire que haya que filtrar y tipo de partículas que haya que filtrar, les va a decir a ustedes, a través de esos sensores de saturación, cuántas horas de vida útil le queda a cada uno de los filtros que componen el equipo. Entonces no somos nosotros como representantes que les vamos a decir cambia el filtro cada 6 meses o cada 10 meses, sino que el mismo equipo les va a decir en qué momento hay que cambiar. Y estos equipos pueden ser programables, se pueden programar para que funcionen automáticamente de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, o de lunes a lunes si quieren, y pues que funcionen sin ningún problema para evitar su manipulación. El consumo energético es mínimo, tienen certificado de 0 emisión de ozono, por ejemplo, para el ambiente, y sus modelos o sus diferentes alternativas van a permitir ponerlos de manera fija, como ven en la fotografía, en algún ambiente, como también colocarlo con ruedas y poder movilizarlo de un área a otra de acuerdo a la implementación del aforo o a la necesidad que vayan teniendo dentro de sus espacios de uso. Un poco para que conozcan las alternativas antes de empezar a pasar a la parte de preguntas o comentarios. Tenemos la línea Health Pro, que es un poco la más conocida, la más vendida a nivel global, que son equipos que tienen una capacidad de hasta 470 metros cúbicos por hora. Tenemos los ATEM Car, que son utilizados en el auto de uso particular o incluso en vans o vehículos de transporte de personal para disminuir justamente o minimizar el riesgo de contagio de cualquier tipo de virus o bacteria que pueda haber en el ambiente. El ATEM Desk, que es la alternativa para uso personal, que se utiliza, por ejemplo, en algunos hospedajes u hoteles, donde lo colocan en la mesa de noche para asegurar justamente una buena calidad de aire para los huéspedes a la hora de dormir, o si yo soy un ejecutivo que tiene mi oficina individual,
poder tenerlo y asegurarme una calidad de aire excepcional, y la cual puedo llevar a una u otra reunión sin problema, porque pesa más o menos unos 2,5 kilos. El Air Visual Pro es un monitor de calidad de aire, que ahora les voy a mencionar un poco más a detalle sus características nada más. Y tenemos la línea CleanZone, que va a depender un poco el uso, dependiendo del ambiente que tenga, ¿no? Por ejemplo, el CleanZone SLS tiene una capacidad de 820 metros cúbicos hora, y el CleanZone 5000 estamos hablando de 2.400 metros cúbicos hora. Pero va a depender mucho del ambiente que queramos filtrar o la cantidad de veces que queramos hacer un recambio de aire. Hoy en día no hay una norma nacional que nos indique cuántos recambios de aire hora debemos de tener. Sin embargo, a nivel internacional se recomienda tener 6 recambios de aire por hora dentro de un ambiente, de oficina, por ejemplo, y como mínimo debemos de tener 3 recambios de aire hora. Entonces va a depender mucho de eso para poder determinar realmente qué tipo de equipo o la cantidad de los mismos o el mix de ellos que podamos recomendar para el uso. Y el Perfect 16 es una caja de filtros que va normalmente o está orientada para hacer el complemento de estos equipos en algún momento en los sistemas de aire acondicionado centralizado. Y estos filtros son unos filtros de categoría MERV 16. Hoy en día, la SRAE, en el capítulo 62, justamente que habla de calidad de aire, recomienda que tengamos filtros, en los sistemas de aire acondicionado centralizado, recomienda que tengamos filtros de categoría MERV 13 como mínimo. En este caso es un MERV 16. Recordemos que cuando hablamos de MERV 17 estamos hablando de ya categorías que pueden filtrar incluso el anthrax. ¿Sí? Entonces, el MERV 16 es un tipo de filtro bastante efectivo, bastante eficiente, y lo importante de esta caja de Perfect 16 es que la tecnología con la cual están hechas las planchas de filtro o las microfibras es una tecnología que hace que la densidad sea hasta 10 veces menor que un filtro convencional. Entonces, no tenemos el problema de baja de presión del aire acondicionado centralizado, no tenemos un sobreesfuerzo del equipo y tampoco tenemos un sobreconsumo energético a la hora de utilizarlo, ¿no? Como puede pasar en algunas otras alternativas que usan filtros convencionales y que son pues un poco más gruesos, por decirlo, o más densos, si queremos verlo de esa manera. Las aplicaciones que hemos tenido aquí en el Perú, aterrizando un poco a la realidad nacional, lo hemos colocado en oficinas corporativas, en empresas petroleras, en campamentos, lo hemos colocado en colegios, lo hemos colocado también en empresas automotrices, está en un edificio completo, digamos, de corporativo, donde se ha colocado dentro de los comedores, están en salas de operaciones, en ascensores mismos, que como les comentaba yo hoy en día, hay una relación directa en la acumulación de CO2 con el riesgo de contagio. Y por ejemplo, el ascensor es un ambiente en el cual hay mucha acumulación de CO2, aunque sea por momentos muy cortos, y es por eso justamente que muchas empresas están buscando colocar este tipo de equipos dentro de los ascensores. No sé si les ha pasado. Yo conozco gente que no usa el ascensor, van por la escalera porque tienen miedo justamente todavía a tener este contacto indeseado con algún tipo de virus. Ahora, todo esto es importante, todas estas alternativas, sin embargo, algo que también es muy importante y va de la mano con la normativa hoy en día, es justamente la capacidad que tengamos nosotros de demostrarle a las demás personas que la calidad de aire dentro de los ambientes es buena. Y esto se logra a través del monitoreo. El monitor Air Visual Pro es un monitor que nosotros tenemos de IQR, que va a permitirles a ustedes justamente monitorear en tiempo real no solamente la temperatura, la humedad, sino también el CO2, las partículas que hay y la calidad de aire de acuerdo a la norma internacional, y compararla en tiempo real con la calidad de aire que tenemos afuera. Yo aquí tengo una aplicación, de hecho, que se llama Air Visual, que la tengo en el celular y la tengo conectada con el monitor que tenemos nosotros en nuestra oficina, en la cual ustedes cuando entran, y aquí grabé un pantallazo de cómo es que se ve la aplicación, pueden ustedes ver en tiempo real los diferentes indicadores
de la aplicación que arroja el monitor de manera horaria, semanal o mensual, de diferentes indicadores: calidad de aire, humedad relativa, temperatura, CO2 y demás, y poder compararla y poder ir viendo en tiempo real, como les digo, y el histórico, cómo se ha ido moviendo un poco la calidad de aire dentro de sus ambientes. Y, sobre todo, a través de este monitor, demostrarle a los usuarios de los espacios que tienen una calidad de aire mucho mejor de la que pueden tener afuera, que a veces muchos pensamos de que para mejorar la calidad de aire hay que abrir la ventana. No consideramos que afuera tenemos mucha polución, polen y demás que van a afectar definitivamente, como hemos conversado al inicio, la salud de las personas. Sin hablar de virus, solamente hablando directamente de la contaminación a la que estamos expuestos normalmente. ¿Cómo hacemos nosotros para demostrar que los equipos funcionan? No solamente con el Air Visual Pro. Este es un pequeño video de nuestro showroom que está en el edificio Prisma, en el límite de Magdalena con San Isidro, al cual aprovecho también para invitarlos cuando gusten a conocerlo y a probar los equipos. Nosotros tenemos unos escáneres, y con este video ya para terminar y poder escuchar sus preguntas, nosotros contamos con un escáner, ¿correcto? Un escáner que mide la cantidad de partículas por pie cúbico, que de acuerdo a normativa internacional debería marcar menos de 50.000 partículas. En nuestro showroom ustedes van a ver, el escáner marca menos de 50.000 porque evidentemente pues tenemos los equipos en demo y están en constante funcionamiento. En este caso tenemos 14.000 partículas por pie cúbico. Y lo que hacemos normalmente cuando visitamos a un cliente con un equipo de demostración o nos visitan es colocar el escáner en la parte inferior del equipo, que es por donde sustrae o jala el aire del ambiente. Medimos la cantidad de partículas que hay o que está jalando, y luego, vamos a ver en el video, van a ver ustedes cómo coloco el escáner en la salida de aire, digamos, del equipo, luego de haber pasado todas estas partículas del aire por los filtros, por el filtro IPEREPA específicamente, y van a ver cómo el indicador del escáner baja dramáticamente o drásticamente, perdón, desde 15.000 a 0 partículas por pie cúbico, y hemos tenido casos en oficinas que hemos encontrado 250.000 partículas por pie cúbico, y el equipo directamente a través de su sistema de filtrado pues lo devuelve cero. Entonces esto, por un recambio de aire por hora, va a permitir que la calidad de aire a la que estamos expuestos sea mucho mejor a la que teníamos en un inicio. Espero no haberme extendido más de lo esperado. No, estamos en hora. Así que bueno, hasta ahí tenía la presentación. Me imagino que tienen algunas preguntas, algunas inquietudes. De repente sería ideal poder conocerlas para poder aclararlas, y si me puedes ayudar con eso, Jocelyn, te lo agradecería. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Miguel. Estoy segura que la información brindada es de mucha utilidad para los presentes. Tengo un par de preguntas. Aquí dice: Miguel, buenas tardes. ¿Qué opinas sobre ambientes cuya ventilación e iluminación sea natural? Me refiero a centros comerciales y de entretenimiento con techos abiertos y de alta densidad de visitantes, 15.000 metros cuadrados de área. ¿Es la actual tendencia? Bueno, va a depender mucho del ambiente en el que estemos, en el que tengamos disponible, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay una tendencia grande, sí, o una relación directa hoy en día entre densidad de personas y espacios abiertos, ¿correcto? Sin embargo, también está demostrado, y pues se los comentaba, que la calidad de aire que respiramos, no hablando del coronavirus, sino hablando, definitivamente eso impacta en el tema del contagio. Pero si hablamos de calidad de aire a la que estamos expuestos, la calidad de aire es pésima. En Lima, y estés con las puertas abiertas o no, la única alternativa que tienes hoy en día es básicamente, para asegurar una buena calidad de aire, es o irte al campo, donde hay menos polución y demás, que igual vas a encontrar polen y demás, pero en menos proporción que te afecte. Y la otra es tener un ambiente controlado de aire, y la única manera de hacerlo es a través de medios filtrantes eficientes, como en el caso que les he expuesto de IQAir, ¿no? Genial, muchas gracias.
Acá Ujú. tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de vida de un filtro o tiempo de recambio para estos filtros para una oficina de 400 metros cuadrados? Ya. A ver, la pregunta la tengo que hacer distinta. Nosotros para poder proponer un equipo que cumpla realmente con el objetivo que estamos buscando, necesitamos conocer algunos datos como por ejemplo el metro cuadrado, la cantidad de metros cuadrados, la distribución de la oficina, la altura de la oficina. Normalmente aquí manejamos una altura entre 2,60 m y 2,70 m, por ejemplo, ¿no? De una oficina regular. Entonces nosotros lo que hacemos es cubicar el espacio, y una vez que cubicamos el espacio y determinamos, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una oficina que tiene un pool de operaciones enorme y otra oficina que está seccionada en diferentes oficinas pequeñas. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que evaluar dentro de un proyecto para poder proponer alguna alternativa. Ahora, la otra parte de la pregunta era ¿cuánto tiempo dura un filtro? Yo les comentaba que estos equipos, todos ellos vienen con unos sensores de saturación de filtro. Y ustedes pueden ingresar al menú, y es tremendamente fácil de manipular o de manejar, y pueden entrar y de acuerdo al uso que le van dando al equipo, van a ver la cantidad de horas de vida útil que le queda a cada filtro. Les pongo un ejemplo. En el caso de Gel Pro 250, que es el equipo más vendido que tenemos, tiene 3 bandejas de filtro. El prefiltro, el filtro de carbono activo, que se encarga de justamente gases, olores y demás, y el filtro hiperepa. Más o menos, utilizándolo 10 horas diarias a una velocidad intermedia en una oficina, el prefiltro se debe estar cambiando cada 12 a 18 meses. El de carbono activo cada 24 meses y el hiperepa entre 36 y 48 meses. Ahora, como les decía también, eso no lo decimos nosotros, lo van a ver ustedes en la práctica, pero les puedo comentar que en clientes que ya tienen sus equipos desde hace año y medio, es decir, cerca de 18 meses, hasta ahora ninguno de ellos ha tenido que hacer el recambio ni siquiera del prefiltro, porque hay varios factores, ¿no? Si lo usas en velocidad 1, velocidad 6, la calidad de aire que estás filtrando diariamente y la cantidad de horas que lo usas. Pero justamente por eso es que la importancia o la relevancia que tiene justamente el que cuente con estos sensores que les vaya diciendo a ustedes cuántas horas de vida útil cuenta el filtro. Genial, Miguel, muchas gracias. Justo hablando del cambio del filtro hiper-EPA, para cambiar este filtro cuando lleva el tiempo, ¿el operador debe usar algún tipo de protección, guantes o máscaras? Sí, o sea, tenemos dos opciones. Lo pueden hacer ustedes, porque es bastante fácil, o lo podemos hacer nosotros. Nosotros recomendamos siempre hacer que lo podamos hacer nosotros, porque después eso, primero que hay que cambiarlo apropiadamente, como les digo, no es muy complicado, pero después hay que desecharlo también como material médico, ¿no? Como todo filtro que se utiliza en clínicas, hospitales y demás. Genial. Y acá creo que es una pregunta que también a veces el ruido. ¿Qué nivel de ruido generan los ventiladores? Mínimo. De hecho, a ver, los equipos normalmente, en el caso del Gel Pro, otra vez que es el más vendido, tenemos 6 niveles de velocidad. Si lo colocamos, va a depender mucho del ambiente en el que lo coloquemos. ¿Correcto? Si lo colocamos en un pool de operaciones y lo ponemos en su velocidad máxima, probablemente por la interacción que hay diariamente no se sienta. Si lo ponemos en un directorio de 15 metros cuadrados y lo ponemos a velocidad 6, se va a escuchar el motor. Ahora, no se va a escuchar más de lo que puedes escuchar el motor de tu aire acondicionado, ¿correcto? Me falta generar, y gracias por la pregunta porque me hace pensar en generar un video también donde pueda demostrarles y un poco enseñarles qué tanto ruido hace cada equipo, pero en todo caso para eso vuelvo a invitarlos a nuestro showroom que está en el edificio Prisma. Con todo gusto los podemos atender, podemos agendar alguna visita y para que vean cada uno de los equipos cómo funciona, cómo se cambia el filtro, qué tanto ruido hacen, cómo se programan y demás, y darse cuenta que realmente son equipos sumamente funcionales. Genial.
Acá tenemos una pregunta, Giancarlo. En la presentación, el equipo funcionaba para humedad menor del 90%. ¿Qué alternativa se tiene? ¿Se puede deshumedecedores? Perdón, no entendí, pero es que funciona menos de 90%. Sí, mira, también lo puedes ver ahí dice, en la A ver, presentación, el equipo vale. funcionaba para humedad menor del 90%. ¿Qué alternativa se tiene? Me imagino aparte, ¿no? A ver, déjame buscar en dónde está la humedad menor al 90%. No sé Si si, no, si no, Giancarlo, Giancarlo, con me mucho puedes gusto decir puedes abrir tu micrófono. Sí, en tu ahí, en tu presentación, en una parte de la presentación decía que para estos equipos funcionaban para una humedad menor del 90%, ¿no? Que estos equipos funcionan para una humedad menor del 90%. Entonces, tendríamos que poner, sabiendo que aquí en Lima nuestras humedades superan en etapa de invierno mucho más de ese 90%, posiblemente poner deshumedecedores, ¿no? En el cuadro de alternativas de solución están. ya, déjame ver, déjame. Aquí. Acá, Ajá. perfecto. No, te agradezco muchísimo la pregunta. Gracias por la aclaración, Giancarlo. No, a ver, esto es algo que sí se me pasó a mí. En este cuadro, si bien es cierto, no se está hablando específicamente del sistema, sistema de IQR, sino en general de los sistemas de filtrado que utilizan filtro cepa convencionalmente. De hecho, si ustedes ven, parte de los contras, digamos, de estas alternativas de EPA en general, son incluso que tienen problemas de nivel de seguridad por posibles fugas, digamos, de bacterias y virus que han sido filtradas. Sin embargo, hay que ver, y te agradezco mucho la pregunta porque es algo que se me pasó a mí, hay que ver lo que ha hecho ha sido justamente dedicarse todos estos años a ver de qué manera podía mejorar todas estas falencias atribuibles a sistemas de filtrado con filtros EPA, dicho sea de paso, y tal es así que creó este filtro HiperEPA con una certificación de H12, H13, en la cual a través del medio incluso de fabricación, el sellado de estas bandejas de filtrado es totalmente hermético, sin posibilidad que hayan estas fugas, y permitiendo que se utilice el equipo en cualquier tipo de humedad. ¿Sí? Ahora, hay que recordar también de que estos equipos no son deshumedecedores, ¿no? Como bien lo dijiste, perdón, sino que básicamente pueden funcionar en cualquier nivel de humedad que podamos tener dentro del ambiente, sin mediar su eficiencia o su desarrollo, ¿no? Genial, Miguel. Y para poder cumplir con el tiempo establecido, vamos a dar una última pregunta. Ya. Dice, ¿poseen certificaciones que acrediten la limpieza y purificación de aire contra el coronavirus? Sí, de hecho, pues les voy a regresar acá mi diapositiva final para que tengan mis datos de contacto. Está mi celular y mi correo electrónico. Les puedo facilitar el estudio que deseen, hecho por laboratorios independientes a nivel internacional que acreditan justamente la eficiencia de estos equipos frente al coronavirus. Como les comentaba, el coronavirus llega a un tamaño mínimo de 0.006 micras y los filtros HiperEPA tienen la capacidad incluso de filtrar hasta 0.003 micras. De hecho, en el estudio, hecho en un ambiente, si no me equivoco, de unos 20 metros cuadrados, se demostró un porcentaje de eficiencia del 99.8% en menos de 10 minutos para filtrar todo este tipo de virus. Eso los puedo facilitar, si me escriben por correo, pues se los puedo mandar con todo gusto. Genial, Miguel. Creo que con eso terminamos con el bloque de preguntas. De verdad, muchas gracias a ti por tu excelente presentación y también a los participantes por poder acompañarnos en este evento. Esperamos que la información brindada haya sido de gran utilidad. En pantalla pueden ver los datos de Miguel para cualquier consulta adicional. Miguel, capaz te cedo la palabra para que puedas dar unas palabras de despedida. Sí, claro, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, como dice Jocelyn, por haberse dado el tiempo para escucharnos. Espero que les dé esa información de utilidad.
Y como pensamiento final nada más, y perdónenme que sea tan reiterativo, es no ver el coronavirus como el único motivo por el cual implementar este tipo de soluciones, sino ver un poquito más allá y ver la calidad de aire en su total magnitud, el impacto que puede tener, mirando a largo plazo. Y reiterar mi invitación al showroom o generemos alguna visita de repente y yo puedo llevar un equipo para que vean cómo funciona y hacer la demo, ¿no? Así que muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Genial, muchas gracias. Y en pantalla pueden ver nuestros próximos eventos, los cuales los pueden también encontrar con el link de registro en nuestra página web. Muchas gracias y tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, Gracias. Buenas noches.